Hola amigos, bienvenidos a Cristianos como tú, viviendo la vida real y creciendo en fe en la medida de lo posible. Hoy quiero hablar del dormir. No sé si a ustedes les pasa, pero no siempre duermo bien por las noches. De hecho, anoche no dormí muy bien y desperté varias veces. Me daba vueltas y vueltas en la cama. Pero otras noches la verdad es que ni me acuerdo. Y es porque dormí como león con el estómago lleno. Bueno, a veces uno no duerme bien porque está preocupado o estresado o con algún malestar del cuerpo. Y obviamente cuando nada de eso pasa, el sueño es reparador y por la mañana uno amanece hasta cantando. Pensando en el dormir y más específicamente en el buen dormir, recordé a dos personas de la Biblia que durmieron plácidamente y en paz durante una tormenta en el mar. Me gustaría analizarles su dormir. Me refiero al profeta Jonás y al Señor Jesús. Primero veamos a Jonás, el profeta que se lo comió un pez y al tercer día lo escupió. El profeta al que Dios le dio una misión concreta, predicar el arrepentimiento a los habitantes de Nínive, y en vez de hacerlo, se fue en dirección opuesta. Se subió a un barco que se alejaba cada vez más del lugar al que debía ir. En otra oportunidad veremos el detalle de la misión de Jonás y los muchos aprendizajes que hay en su libro. Hoy me quiero detener específicamente en que Dios le dio una tarea concreta a realizar y él la desobedeció deliberadamente, huyó de Dios. ¿Y por qué desobedeció? Porque odiaba a los asirios de Nínive y no quería darles la oportunidad de arrepentirse. Él pensaba que un pueblo tirano y gentil como ellos debía hundirse en su iniquidad, maldad o pecado. Me lo imagino diciendo, no, yo no voy a hacer lo que me dijo Dios. Que se mueran nomás los pecadores. Mejor me voy para Tarsis. Allá tengo unos amigos que hace tiempo no los veo. Y así se fue. Quiero leer de la versión Reina Valera 1960 el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 4 al 6. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. El relato continúa. A Jonás lo lanzan finalmente al mar, se lo come el pez, se arrepiente, el pez lo escupe en la playa y finalmente va a realizar la tarea que debió hacer desde el principio. Pero si lo hubiera hecho de inmediato, no estaríamos hablando de él ahora. Volviendo al punto que deseo resaltar, Jonás el dormilón estaba profundamente dormido en medio de la tormenta, como quien no tiene nada de qué preocuparse, o sea, podemos decir que estaba durmiendo en paz con su conciencia. En una frase podríamos resumir diciendo, Jonás dormía en paz en desobediencia a Dios. Quedémonos con esta última frase, Jonás dormía en paz en desobediencia a Dios. Ahora veamos al Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo haciendo muchos milagros y predicando las buenas nuevas. Un día, después de harto trabajo, estaba cansado y le dijo a sus discípulos que era hora de irse. Leo esto también desde la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 35 al 38. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Estaban en el mar de Galilea a una orilla y le dijo, vamos a la otra orilla. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El relato continúa. Jesús se levantó, reprendió al viento e hizo callar al mar, y al instante todo quedó en calma. Una autoridad absoluta sobre la naturaleza y obviamente en acuerdo y obediencia absoluta con Dios Padre. Luego los retó a todos de por qué tenían miedo y no tenían fe. Al igual que con Jonás, en este episodio hay mucho aprendizaje, pero hoy deseo puntualizar solamente que Jesús estaba durmiendo plácidamente en medio de una tormenta. En una sola frase podríamos decir, Jesús dormía en paz en obediencia a Dios. Les recuerdo la frase resumen de Jonás y contrastémosla con la de Jesús. Jonás dormía en paz en desobediencia a Dios y Jesús dormía en paz en obediencia a Dios. Entonces podemos concluir de estos dos episodios
que uno puede dormir profundamente y en paz, tanto en desobediencia como en obediencia a Dios. Pero ustedes podrían decir o pensar, pero Jesús es Dios, ¿cómo no va a dormir en paz en cualquier situación y cómo no va a estar en obediencia a Dios? Bueno, recuerden que Jesús cuando estuvo en la tierra era 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre, esa noche en la barca estaba muy cansado y se quedó profundamente dormido. Y también como hombre fue obediente a Dios y obediente hasta la muerte. Pero ¿qué será lo que hizo a Jonás poder llegar a dormir profundamente sin ni siquiera sentir temor de Dios? Veamos en la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Leámoslo ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Engañoso es el corazón, dice Dios. Es decir, que podemos sentir y creer estar en lo correcto y de verdad estar enteramente equivocados y vivir y dormir en paz. Jonás estaba muy enojado con Dios, porque él no quería que los asirios se salvaran de la destrucción por su pecado. Él los odiaba por ser un pueblo cruel, gentil y pecador. No estaba de acuerdo con que Dios les diera una oportunidad de salvación, y menos que Él fuera quien se las llevara. El odio que sentía por ellos y el enojo con Dios nublaron su mente y lo llevaron a la desobediencia, pensando que estaba bien en su decisión y poniéndola por encima de lo que Dios le había ordenado hacer. ¿Qué pensamiento tan malo y poco cristiano?, dirían algunos. Pero, ¿y de dónde vienen todos esos malos pensamientos? Bueno, Jesús lo dejó muy claro. Se los leo en la misma versión Nueva Traducción Viviente. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Recuerden que primero es un pensamiento malo. Si persiste, luego se transforma en un deseo malo. Después pasa a ser un hecho indebido y si lo repetimos mucho, termina siendo un mal hábito. La pregunta que deseo nos hagamos en este momento es: ¿estoy durmiendo en paz o tranquilo sin darme cuenta que tengo pensamientos malos que me han llevado a desobedecer directamente a Dios? Así como lo hizo Jonás. Obviamente me refiero a pensamientos malos que resultan en hechos malos, concretos, y que no quedaron solo en pensamientos. Tal vez de verdad no me había dado cuenta y duermo en paz con pensamientos que me llevan a comportamientos sexuales indebidos, a mentiras innecesarias, tal vez a robar, que suena tan fuerte decirlo, pero si dentro del horario de mi trabajo estoy pasando tiempo en internet para divertirme o ver noticias, o sacar fotocopias sin permiso, eso también es robar. O le soy infiel a mi pareja con otra persona o con exceso de trabajo u otra cosa que me resta de su compañía. Este no es un momento para condenarnos y sentirnos culpables, y menos para ser castigados, porque para eso vino Jesús, para cargar nuestro pecado. Es un momento para examinarnos, un tiempo para arrepentirnos y sentir pesar por lo que pensamos y llevamos a hechos concretos indebidos. Tómate un momento y tal como lo hizo Jonás, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y deja esos pensamientos malos de lado, porque de lo contrario seguirán nublando tu mente y sin darte cuenta volverás a dormir en paz, pero en desobediencia a Dios. Jesús te espera cada día con sus brazos abiertos, con el único deseo de amarte y hacerte vivir una vida plena y abundante. Te animo a crecer en fe, escuchando o leyendo la palabra de Dios. Soy un cristiano como tú, viviendo la vida real y creciendo en fe en la medida de lo posible. Un abrazo en el Señor y será hasta la próxima.